tenemos un rol, cada uno tenemos, o cada una y uno tenemos una atribución que está funcionando. Y existen muchas circunstancias en la vida, a veces buenas, por las cuales hay que dar gracias. A veces la autoconfianza llamada soberbia es un grave problema que tenemos las personas. Pero es curioso que cuando estamos en situaciones adversas, hasta el menos creyente pide inspiración, ayuda a alguien o algo que está por encima de mí. Entonces, en los momentos de tribulación, en los momentos difíciles, esa búsqueda, esa cercanía con alguien mucho más por encima de mí, es un camino de creer en algo o alguien en que yo no tenía definido quién es y que simplemente me está resolviendo cosas, tal vez no sea inmediato, dándome ideas, dándome elementos de trabajo, dándome caminos, dándome la oportunidad de conocer personas como el caso de ustedes. Entonces, en concreto, la fe es depositar mi confianza, creer, pero también creerle a ese poder que está muy por arriba de mí, que en mi caso particular yo lo llamo Dios. Entonces, sí, como individuos es necesaria la fe, como familia es necesaria la fe, y como sociedad es una búsqueda entre todos esos individuos de que las cosas pueden salir adelante si uno lo desea. Definitivamente, Enrique, gracias por estar aquí. Y sin duda que hay muchos amigos que nos están viendo a través de redes sociales aquí presentes, que estoy seguro que el día de hoy se van a llevar una semillita de fe, que a veces puede ser pequeña, pero el impacto es impresionante a lo largo, ¿verdad? Así que Dios quiere que así sea. Así va a ser. Quiero presentarles a otro de nuestros invitados, a una invitada brillante, una mujer extraordinaria que apreciamos mucho en vida. Pero antes de presentarla, quiero que veamos el video de ella, de Crislia Navarrete. Crislia Navarrete, una mujer trabajadorcísima que apreciamos mucho, que en lo personal admiro bastante, y estamos aquí en vida muy contentos que nos esté acompañando. Bienvenida, Crislia, gracias por estar aquí. Beatriz, ¿verdad? Muchas gracias. Un placer compartir escenario. Tanto gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Crislia. Gracias. Y bueno, a Crislia no le voy a hacer preguntas porque aquí se las va a hacer más adelante Enrique, pero ¿qué les parece si vemos el siguiente video? También es de un gran amigo a quien apreciamos mucho, queremos mucho, porque no solamente, al igual que Enrique y Crislia, son personas de bien y de liderazgo en su área, sino que también están aportando algo muy bueno a nuestra sociedad. Y vamos a ver el video para presentar a nuestro siguiente invitado, a Claudio Valle. Aplauso a Claudio Valle. Bienvenido, Claudio. Estamos muy contentos de que estén aquí con cada uno de nosotros. Y ahora sí, el escenario es completamente de ustedes. Claudio, bienvenido. Gracias. Bienvenido, Claudio. Adelante. Así que, Enrique, Crislia y Claudio, esta es su casa. Bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, Pastor Gio, muchas gracias. Y
Pues antes que nada, un gusto que podamos compartir todos juntos en esta ocasión, Crislia, Claudio. Y bueno, pues muchas gracias a la gente que nos tenemos en esta oportunidad de estar con ustedes en este Auditorio Vida y por supuesto a quienes nos están viendo a través de streaming en la comodidad de sus hogares, en sus actividades. Muchísimas gracias. Yo creo que todos en la vida tenemos retos y nos han significado cosas importantes desde pequeños hasta grandes. No importa la edad, vamos a tener retos toda la vida. Pero a mí me llama la atención, si hago un acercamiento a Crislia, me llama la atención dos carreras totalmente distintas. Ingeniera en control, cuestiones de cómputo y actuación. Digo, tengo conocidos que son contadores y son terapeutas gestalt, que son también cosas extrañas, pero esas extrañezas son las que hablan de personas brillantes. Hacer dos o más cosas, esa es una muestra de que sí podemos. Doble satisfacción, pero doble compromiso, doble esfuerzo. ¿Cómo hacer para cumplir esos sueños, para poder salir adelante con estas perspectivas que tuviste de vida o que tienes de vida? Bueno, en realidad yo soy ingeniera por seguir el sueño de alguien más. Yo a la hora que tuve que elegir mi carrera, yo ya era una mamá, yo fui mamá joven, tuve mi primer hijo a los 17 años y por las circunstancias de la vida me vi obligada a elegir una carrera. Y más porque vengo de una familia muy conservadora, en donde ser artista no estaba en la lista, ni era cabido, ¿no? Porque, bueno, ser artista es como los rebeldes, los que fuman, los que toman, los que viven la vida loca y demás. Entonces, no era parte de los planes de mis papás el que yo fuera artista. Entonces, necesitaba buscar una carrera. Inicialmente yo quería ser médico, o sea, aparte. Soy ingeniera, médico y demás. Vengo de familia de médicos. Yo quería ser médico, pero tuve que elegir entre ser mamá o ser médico, por lo que conlleva la vida de un médico. Decidí ser mamá y entonces necesitaba elegir una carrera y agarré toda la Universidad Autónoma de Nayarit y empecé enfermería, bla, bla, y nada me llenaba. En ese tiempo la ingeniería empezaba a entrar en el mundo de las mujeres. Entonces siempre he sido una mujer de retos, siempre es de que dicen que no se puede, entonces yo sí quiero ir ahí porque yo sí puedo. Entonces dije, me voy a meter en ingeniería, aparte que la tecnología iniciaba, era como las carreras del futuro y dije, me voy a aventar. Pero encontré algo mágico en la ingeniería que definitivamente yo estoy casada con la idea de que todo en esta vida sucede por algo y los caminos que se nos ponen de frente es porque así tenía que ser. Me encuentro con la sorpresa que cuando yo entré a la ingeniería me tuve que someter a riesgos académicos y a retos académicos como las matemáticas, la física, la química, todo lo que son las ciencias, cuando yo era de 6 en la escuela, 6, 7. Un reto. Panzaba todo, ¿no? Yo era la burra, porque finalmente estaba en ese estereotipo de burra. Cuando llego a la facultad y me doy cuenta que tengo la capacidad cognitiva para sobrellevar las ciencias exactas, entonces la perspectiva de mí empieza a cambiar. Entonces no era una Crislia burra, era una Crislia que no estaba canalizada. Y me empecé a enamorar de las ciencias exactas. Hoy estoy enamorada de la física, la química, las matemáticas. Las amo, para mí son divertidas, son súper retos. Pero la semillita del escenario estuvo todo el tiempo ahí, porque yo empecé a hacer teatro. Bueno, mi primera obra de teatro la hice a los 7 años. Regreso al teatro ya a los 14 años y ahí conocí las mieles del escenario y fueron mieles que se quedaron en mí. Entonces, cuando yo termino la carrera, el teatro estaba llamándome y era como esta parte alimenta la parte cognitiva, la parte humana, la parte profesional, la parte de mis papás, de cubrir el estereotipo familiar, pero me hacía falta esta parte del alma, la parte del ser, la parte que me hiciera vibrar. Y el escenario me llamó de nuevo y regresé a los escenarios. Solo que ahora de una manera profesional, yo ya tenía hijos, yo necesitaba mostrarle a mis hijos un camino en donde les mostrara que el arte no es lo que creían mis papás,
sino que el arte era una carrera profesional, una carrera que podía abonarnos, que como tal era una vida profesional a través de ahí. Y entonces entro a las artes. Y finalmente terminé combinando estas dos áreas. Actualmente hago o me estoy dedicando a todo lo que tiene que ver con la escenografía digital. Estamos digitalizando las escenografías. Y si yo no hubiera tenido los conocimientos que tengo o que tenía de la carrera de ingeniería, mi perspectiva escénica digital no fuera como la que tengo ahorita. Entonces, tengo que disculparme con respecto a la pregunta que hice, porque yo dije doble reto. No, era triple y tal vez 4, porque seguramente hubo situaciones con la familia paterna, la familia nuclear, porque la ingeniería, porque el teatro, pero también mamá muy joven, entonces fueron muchísimos roles a desempeñar en esos momentos. Qué admirable. Pero también si vamos ahora con Claudio, a mí me llamó la atención, todos tenemos también una historia de que de niños, pues queremos ser médicos. Yo quería ser conductor de autobús, a la fecha veo la línea que nos lleva de aquí de Tepic a Guadalajara. Yo viví en la Ciudad de México y yo soñaba con ser operador de autobús. Sí tuve la oportunidad de manejar autobuses y de esos dinas preciosos, pero también quería ser locutor de radio y lo logré. Y todos de niños tal vez logramos eso. Y a ti te pasó exactamente eso, Claudio. Tú querías ser actor desde niño. Y te tocó ver a dos figuras, a dos histriones enormes. Silvia Pinal e Ignacio López Tarso. Por encima de todo, ¿qué sucedió cuando los viste en esa puesta en escena? ¿Qué vivió ese Claudio Valle pequeño? Bueno, tengo la fortuna de que mis padres de alguna manera siempre me han acercado a ver espectáculos, a asistir a obras de teatro, a conciertos, a ballet. Y en algún momento durante mi infancia, y yo creo que mi mamá que anda por ahí se debe de acordar, fuimos al Teatro del Pueblo, que estaba prácticamente recién abierto, tenía 1 o 2 años de haberse abierto, y vino la comedia musical ¿Qué tal Dolly?, con Silvia Pinal e Ignacio López Tarso, encabezando el elenco. Yo tengo recuerdos de ver que se abre el telón y de repente en el escenario aparece un tren con gente cantando por las ventanas del tren, acróbatas, muchísimos bailarines, muchísimas luces, y de repente por un lado la señora Silvia Pinal en bicicleta, por el otro lado el maestro Ignacio López Tarso en bicicleta cantando, y eso me deslumbró, en verdad. Fue, yo creo que el momento en el que dije, quiero hacer eso toda mi vida. Recuerdo que a los días teníamos una actividad en la primaria, teníamos que exponer una situación de África, y sin conocer el esquema de un texto teatral, sin saber cómo se hacía todo esto, teníamos una máquina de escribir en la casa en la cual yo escribía dedito con dedito, y me aventé un texto, ¿no?, que se llamaba África, un país pobre, que ahora entiendo que tenía que tomar más clases de geografía. Sí. Y lo monté con mis compañeros de primaria, en los recesos, en los ratitos que teníamos libres nos juntábamos y ensayábamos, sin conocer cuál era el proceso, pero yo estaba seguro que teníamos que hacerlo así y que quería hacerlo así. A la fecha yo creo que, aunque no recuerdo qué día en particular sucedió lo de ¿Qué tal Dolly?, sigo insistiendo que fue el día en que cambió mi vida, el día en que la vida me presentó el teatro y me dijo, aquí te quedas y de aquí no te vas a salir. Claudio, me llama la atención lo que dices, con esos deditos, confundiendo al continente África con un país, e invitando a tus compañeros de la primaria a hacer una obra de teatro, montar una pequeña puesta en escena. Qué bueno que tuviste el apoyo, pero también tuviste la gallardía de hacerlo, porque hay un pequeño problema. Muchas veces como papás vemos al niño, a la niña que tiene deseos de hacer algo, ¿y qué hacen algunos papás? Les truncan sus sueños, les cortan las alas y les dicen, no puedes, no debes, no vas a ganar. Y tú tuviste una perspectiva distinta, tú decidiste hacerlo porque pudiste afrontar la situación. Bueno, creo que cuando llegó el momento ya igual de elegir una carrera profesional, mis padres nunca me impusieron nada, pero sí trataron de guiarme. Y fue muy clara la situación de que
del arte no me iba a mantener, de que tenía que estudiar una No, carrera. he escuchado a muchos amigos que dicen, les han dicho eso, y actores profesionales, ¿eh? Es que, bueno, la visión de las artes en México tiene pocos años que se empieza a ver como una profesión realmente, ¿no? Entonces, en aquel momento tenía que escoger una carrera, algo que de alguna manera, y lo entrecomillo porque ahorita creo que nada nos asegura un futuro económico, pero que me asegurara un futuro, y me incliné por ciencias de la comunicación. Uno, porque mi papá tenía toda la vida metido en el medio radiofónico en el estado, y de alguna manera me llamaba mucho la atención lo que sucedía en la radio. Y dos, porque tenía que encontrar una carrera que no estuviera en Tepic, porque yo tenía ganas de volar, de irme de aquí. Y escojo ciencias de la comunicación, que aquí empezaba, pero que como eran las primeras generaciones, pues obviamente todo el mundo buscaba estudiarlo fuera de Nayarit. Me voy a Guadalajara con el consentimiento y con el apoyo de mis padres, estudio ciencias de la comunicación, pero desde que llegué a Guadalajara empecé a buscar grupos de teatro, empecé a buscar gente con la que pudiera seguirme formando después de todas las experiencias que había vivido aquí en Tepic, y nunca pude soltarlo, ¿no? Me alejé del teatro escasamente un año viviendo en Guadalajara, y yo creo que han sido los meses más tristes o más grises a los que me he enfrentado en mi vida, porque sentía todo el tiempo que algo me hacía falta. Si bien es cierto, tenía más tiempo para estar con mis compañeros de la escuela, para hacer otras actividades, pero siempre sentía que algo hacía falta en mis días. Y de repente, bueno, termino ciencias de la comunicación, me inscribo en la UDG, empiezo a estudiar la licenciatura en artes escénicas para la expresión teatral, y Claudio, como siempre, poniendo el desorden en primer semestre, a finales ya estaba montando una obra con sus compañeros, en contra de todo lo que mis profesores decían, y nos exigían que no nos presentáramos a público hasta que estuviéramos casi para terminar la carrera, y yo terco en que teníamos que agarrar tablas, en que teníamos que enfrentarnos al público. A finales de primer semestre estaba presentando Cuento de Navidad de Charles Dickens el Panteón de Belén, que es un lugar bellísimo en Guadalajara. Genial, impresionante. Pero también impresionante, Crislia, leyendo tu semblanza, comenzaste a actuar muy, muy pequeñita. ¿7 años? Sí, 7 años. Una niña de 7 años tal vez es un juego que aparezca ante los demás, pero hay una realidad, porque me ha tocado dar clases de cómo hablar en público. He formado locutores, y lo primero que veo de las personas que cuando quieren ese tipo de cursos es que el pánico escénico existe, y a veces el temor a decir una palabra o una frase que es inadecuada. Entonces te quiero preguntar, esa niña de 7 años, con valentía, con atrevimiento, con osadía, delante de tantas personas, ¿cómo fue esa primera vez de salir ante el público en un escenario? Creo que diste en el punto exacto. Para Crislia, el escenario, aunque hoy lo respeto mucho, pero en aquel momento el escenario es esa área de juego. Cuando yo hice esta obra de teatro fue porque siempre he sido una punzada para mis papás, y llegó el verano y hay que meter a Crislia en algo de verano, pues métanla al Seguro Social a que pase su verano. Y en el Seguro Social, en estos cursos de verano del Seguro Social, había teatro, danza, artes plásticas, deportes y demás. Y en el curso de teatro, yo ahora lo entiendo, el maestro de teatro en ese tiempo, luego me echó el ojo y empezamos a trabajar esa obra de teatro. Yo nunca me imaginé que se fuera a presentar, yo iba al curso de verano. Claro. Y trabajábamos la obra de teatro en el curso de verano, como también hacía danza, porque bailé como 6 años folclore desde muy chiquita. Entonces era irme al folclore e irme al teatro, folclore, teatro y así. Y cuando menos pienso que estaba por terminarse el curso de verano, hay que hacer la clausura del curso de verano. Se va a presentar la obra de teatro. Y yo no alcanzaba a dimensionarlo, era como, es el cierre del curso de verano, ¿no? Cuando yo llego y empezamos con los ensayos generales, pues nos presentamos en el Teatro del IMSS. En ese momento era el teatro más importante del estado, no puedo decir que de la ciudad, era el teatro más importante del estado. Y recuerdo que yo vi el escenario grandísimo,
pero cuando apagan luces, cuando escucho la tercera llamada, fue como que si todo se bloqueara, como que si una burbuja de vidrio llenara todo el escenario y solamente estábamos en un campo de juego, porque finalmente era un campo de juego con mis compañeros de escena. Eso era la sensación que yo tenía, estar jugando, y verdaderamente era divertido hacer como que sí era algo, ¿no? Entonces yo me di cuenta del público, o sea, era consciente, pero el tema del nervio, pues no, porque yo estaba en lo mío. Sin embargo, ya hace un momento que me preguntaba, hacía una disertación y me preguntaba el pastor Guío acerca de la fe y sobre todo el tema de los retos. Cuando estamos creciendo, dejamos la comodidad de ser niños y empezamos con nuevas ideas, con los cambios en el aspecto mental, en el aspecto físico como adolescente. Y seguramente ahí vino en donde ya no era un juego, ya había algo que te estaba llamando, pero que también había nuevos retos. Estaba la escuela en aquel entonces, y bueno, nos has platicado mamá joven, en fin. Aquí el punto es cómo elegir ese camino y sobre todo cómo ir sorteando cada una de las situaciones que se te iban presentando en la vida, porque eres una mujer que has tenido muchos logros, pero para llegar a donde estás, tuviste que sortear N cantidad de obstáculos que ya nos platicabas, familia, situaciones. Me entristece cuando alguien dice, es que soy burrito. No, simplemente me falta tantita motivación, como lo decías, para entenderle a las ciencias exactas. ¿Cómo ir sorteando todas estas adversidades que se te presentaron? Sobre todo en tu etapa joven. Eres joven, pero en aquella etapa de adolescente. Híjole, creo que tenía que ver con, ahora yo puedo entenderla como una convicción, pero en aquel momento era el creer. Siempre he sido una mujer que cree que las cosas se pueden lograr, que si a mí me dijeron esa puerta no se puede abrir, hasta que yo vaya, búsquela una y N formas de abrirla, y yo me di cuenta que no se puede, entonces para mí es un no se puede. Entonces todo este tiempo, cuando no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes ir allá, para mí iba representando un reto, pero cada reto me dejaba un aprendizaje. Cuando yo me empiezo a dar cuenta de este patrón, es como, ok, voy al reto, lo supero y me dejo un aprendizaje. Y entonces deja a Crislia en un nivel distinto al que estaba antes del reto. Un aprendizaje, y para mí los aprendizajes no son buenos ni malos, ¿eh? No es que un aprendizaje bueno, el aprendizaje es información, y esa información te va a llevar al siguiente nivel. Cuando empecé a darme cuenta que cada vez que yo iba frente al reto, me ponía y veía hasta dónde Crislia era capaz de estar, entonces se convirtió en una manera de ir aprendiendo en la vida. Hubo obstáculos, sí, hubo juicios. Yo creo que el juicio es uno de los retos que más me he tenido hasta el día de hoy que enfrentar. Pero después entendí que los que están a mi alrededor no están en mis zapatos. Y los sueños, mis sueños, no son el sueño de ellos. ¿Qué punto tan valioso acabas de tocar, Crislia? Porque nos enfrentamos todos al tema de los juicios. Y no estamos hablando del ámbito legal, estamos hablando del ámbito moral, en donde los juicios, esos adjetivos, algunos calificativos positivos, qué bueno, pero y cuando son negativos, a muchas personas las acaban destrozando. Esa es una realidad. Qué buen punto acabas de tocar. Claudio, retomando contigo, sí actuaste, sí actúas, pero pasaste al siguiente nivel, dirigir. Y ahí te toca ya no nada más potenciar tus capacidades, sino descubrir las capacidades de los demás, ayudarlos a que desarrollen las habilidades, trabajar en equipo, pero también administrar el tema de una obra, lo que implica el montaje. Simplemente ahora lo vieron hace un momento cómo prepararon aquí esta escenografía para que tengamos esta oportunidad de diálogo. Esa parte de la publicidad, los permisos y demás, pero sobre todo me quedo en esa parte como director de ayudar a formar
las habilidades de otras personas. ¿Cómo lograste eso? Porque si hay un grave problema que tenemos las personas, a veces estamos tan ensimismadas en nosotros mismos que no pensamos en los demás. Y siendo director, te toca pensar en los demás porque el resultado conjunto va a ser positivo si todos trabajan de la mano. ¿Cómo lograste esa parte o cómo lo has logrado? Híjole, bueno, primero, como bien dices, mi sueño era convertirme en un actor y nunca me pasó por la cabeza otra situación más que esa, ¿no? En algún momento la vida fue muy generosa conmigo y me lleva a dirigir el Teatro del Pueblo, el teatro más importante en el estado. Me nombran director técnico y artístico a los 23 años de edad. Muy joven. Muy joven, con una experiencia nula en la administración pública. Y al interior del teatro de repente empiezo a ver la oportunidad de poder formar grupos artísticos y me aviento a formar uno de los talleres de teatro del Teatro del Pueblo con mi muy poca experiencia para preparar gente. De repente me veo un día, cuando bajo la primera tarde al taller de teatro, después de una audición de 3 días, me enfrento a 60 jóvenes que tenían ganas de aprender teatro y que no sabían en lo que se estaban metiendo. El teatro es una disciplina que requiere mucho compromiso, mucho tiempo, pero sobre todo necesita que te enamores de él para que puedas hacerlo. Te hago una pregunta que sea paréntesis, porque seguramente muchos de ustedes lo tienen esa pregunta. El aprenderse un guión, qué difícil en la actuación. Qué difícil es aprenderse un guión. Yo creo que aprenderse un guión es la parte más sencilla del teatro. ¿Sí? De verdad, el ejercicio de memorización yo creo que son de las cuestiones más sencillas. Las cuestiones complejas vienen cuando nos enfrentamos a nuestros propios prejuicios, cuando nos entregan un personaje que es completamente distinto a mí y lo empiezo a enjuiciar. Digo, no, es que yo no lo haría. Ok, tú no lo harías, pero estás representando la vida, la energía de alguien más, alguien completamente distinto a ti. Y si tú empiezas a enjuiciar un personaje desde el momento en que te lo dan, muy seguramente no llegarás a interpretarlo. Entonces yo creo que la parte de la memorización es lo más sencillo porque nos ayudamos de la memoria visual con los movimientos, con la réplica que tenemos del otro actor y eso hace que se vaya siendo más sencillo. Pero bueno, te comentaba, de repente me enfrento a 60 jóvenes con los que empiezo yo también a descubrir la parte de la enseñanza, con los que de alguna manera empiezo a involucrarme más allá de la cuestión maestro-alumno y de repente me encuentro con que formo una familia de 60 jóvenes que, aunque yo tenía 23 años y el que seguía hacia abajo tenía 18, eran como mis hijitos. Y empiezo a darme cuenta que el teatro, así como me había transformado a mí en muchos aspectos, empezaba a transformarlos a ellos. Viví durante ese taller, ese primer taller de teatro que tuve la oportunidad de llevar, viví historias de jóvenes que estaban pasando cosas muy difíciles en sus hogares y que el teatro fue una manera de escaparse y más que escaparse de encontrar soluciones a cosas que ellos veían muy difíciles de solucionar. Encontré jóvenes que difícilmente expresaban lo que pensaban o lo que sentían y que de repente empezaron a ser más claros con sus padres, con sus hermanos y mejoraron sus relaciones familiares. Llevamos un proceso muy largo para poder presentar nuestra primera obra, que en aquel momento fue El Mago de Oz. En una adaptación que me atreví a hacer en aquel momento, porque también le hago ahora la dramaturgia. En aquel momento digo me atreví porque no tenía la experiencia para hacerlo. Y llegamos a presentarnos un 20 y tantos de mayo del 2004, después de 2 años de haber tallereado intensamente con ellos. Y para una gran sorpresa, rendimos muchísimos frutos, ¿no? Fue una obra que se colocó en el gusto del público, que transformó la vida de todo el elenco, pero principalmente la mía. Me di cuenta que tenía una capacidad muy grande para crear en equipo, me di cuenta que tenía una capacidad muy grande para poder
guiar y liderar un grupo de personas, y sobre todo que en algún momento, cuando me desprendí de esa luz divina y vine a la tierra por medio de mis padres, yo creo que en algún momento dijeron: a este échenle un poquito más de magia, porque va a tener magia en el escenario. Me di cuenta que puedo crear cosas que conmueven, que influyen en la gente que va a ver nuestros espectáculos. Y yo creo que a partir de ahí dije: creo que ahora me voy a dedicar a esto. No he dejado la actuación, no lo puedo dejar, porque a veces con mis actores, con los compañeros de escena, compañía teatral, les digo: oigan, ya me toca, me quiero subir al escenario, ¿no? Y aunque tengo casi 15 años interpretando un único personaje en los últimos tiempos, pues siempre está como esa parte. A lo largo de estos casi 21 años de que formé Escena Compañía Teatral, he tenido la bendición de trabajar con más de 400 jóvenes. He podido guiar a muchos de ellos en el camino de las artes, y aunque tengo que ser honesto, la gran mayoría no se siguen dedicando a esto. Sí he visto cómo la disciplina, la pasión y la entrega del teatro ha hecho de ellos hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres comprometidos, profesionistas exitosos, y quienes se han quedado en las artes están dando mucho de qué hablar. Ahorita, precisamente ayer nos vimos con Sebastián Ibarra, un ex integrante de la compañía de teatro, que ahora está en Guadalajara, que hace un mes y medio estrenó su primera obra como director y que la está haciendo en grande y que está aprendiendo muchas cosas. Entonces, creo que una de las más grandes satisfacciones que puedo tener es ver que esa semillita, que esa inquietud que hemos logrado sembrar a través de los años en algunos jóvenes está dando frutos bastante interesantes. Y creo que eso le da un sentido y una razón de ser a cada uno de mis días, llegar a mis ensayos o cuando tengo la oportunidad de abrir un taller, poderme sentar y compartir lo poco o lo mucho que conozco y que he vivido y que sigo aprendiendo. Creo que hace de Claudio Valle un ser pleno en muchos aspectos. Muchas gracias, Claudio. Veo y noto algo que es muy importante. Hace algún tiempo me llegó una idea. Cuando estamos en una situación importante de nuestras vidas, la que sea, muchas veces requerimos de una red de apoyo. Y yo me atrevo a decir que siempre una red de apoyo. Puede ser la familia, personas que se van reuniendo con nosotros. Si les platicara N cantidad de situaciones que se me han presentado en mi vida, siempre aparece una persona clave de la cual aprender o de la cual guiarme en su momento determinado, pero a veces también uno se convierte en el apoyo de esa persona. Claudio lo acaba de manifestar con esos jóvenes que les ayudaste en algún momento determinado a tener ciertas habilidades y ciertos hábitos en torno a la disciplina, a la constancia, y solitos se van a descartar cuando precisamente no cumplen esa situación. Pero también hay una particularidad contigo, Crislia. Comenzar a dar clases de bachillerato para mujeres que están privadas de su libertad en un centro penitenciario. Y además de eso, dar clases de bachillerato, ayudar a que, fíjense, volvemos al tema de los juicios, a que los empresarios y la sociedad vuelva a confiar en alguien que está privado de su libertad y va a quedar precisamente, va a poder volver a estar en las calles para que lo puedan contratar y le brinden la confianza y tenga la oportunidad de llevar recursos para su bolsillo. Es algo también muy valioso y te toca hacer apoyo de muchísimas personas en ese sentido. Platícanos un poco de ello, por favor, y sobre todo la sonrisa esbozas algo que expresa bastante. Sí, la verdad es de que me considero una mujer sumamente bendecida. Soy una mujer de fe y que cree, y me he dejado ser instrumento de Dios. Para mí es Dios, al universo o como le quieran poner, en una fuerza suprema, de decir: aquí agárrame a mí de lo que quieras y yo quiero ser vehículo de ti, del servicio de ser. Y entonces, laboralmente yo trabajo en gobierno del Estado y me fue llevando el trabajo de gobierno del Estado, que nunca me imaginé que me iba a llevar allí, porque yo entré en el área de informática en gobierno del Estado. Y cuando hay un cambio de administración,
la Secretaría General suelta la Dirección General de Prevención y Reinserción Social para convertirse la dirección en parte de Secretaría de Seguridad Pública. Entonces me dicen, ya no eres parte de Secretaría General, allá te vas a ir a la Secretaría de Seguridad Pública porque mi base era ahí. Y yo dije, ¿y qué voy a hacer ahí? La Dirección General de Prevención. Entonces se viene la oportunidad de que abren un módulo, en ese momento era un módulo femenil, para poder empezar a traerse a las mujeres del Venustiano B. Carranza. Y nos dice el director, oigan, ¿saben qué? Nos acaba de hablar el secretario de Seguridad Pública, en aquel momento estaba Edgar Beitia, y que es necesario que se vaya a abrir un módulo femenil, y no hay gente. Es decir, se va a abrir un femenil, no hay presupuesto, no hay gente, no, y necesitan que se abra ya. Entonces nos dice el director, ¿quién se va? Bueno, ya les dije que yo soy de las que, ¿quién va a bailar en el baile del fin de cursos? Yo, bueno, hasta la fecha es como, ¿qué hay que hacer esto? Yo, y le dije al director, si gusta y yo puedo aportar desde el punto de la ingeniería, yo me voy a apoyar en lo que pueda, y me fui para ver las cuestiones de informática. Pero ¿cuál es mi sorpresa cuando llego allá? Que dije, voy a empezar a convivir, volvemos al juicio, voy a empezar a convivir con presos, porque finalmente así les llamamos, son los presos. Yo no sabía quién estaba más asustada de verdad el día que yo llegué ahí. Si yo por enfrentarme a una comunidad de mujeres malas, ahorita me da risa, pero en ese momento eran mujeres malas que habían secuestrado, que habían matado, que habían hecho un sinfín de delitos, o ellas que no sabían a dónde iban. Yo no sé quién estaba más asustada. Sin embargo, fue ya, Diosito me puso aquí, vamos a ver qué podamos aportar. Y entonces me doy cuenta que caí en el lugar más maravilloso donde me pudo haber puesto Dios. Irónicamente, porque dicen, Crislia, no inventes, es una cárcel, sí. Pero es un lugar en donde la fe no existe, la esperanza no está, el amor se acabó y lo único que prevalece ahí es el miedo y el enojo. No hay confianza. No hay. El ambiente que estaba, porque ya ahora lo veo distinto, era eso. Y entonces dije, me toca hacer otra cosa. Y entonces me empiezo a ver del tú a tú con un montón de mujeres que traen una historia dura, que para llegar a donde están fue porque su historia la hizo llegar ahí. Y entonces me empiezo a convertir en una mujer empática. Me empiezo a convertir en una mujer que no enjuicia. Y lo más maravilloso fue que me di cuenta que yo no las estaba sirviendo a ellas me estaban sirviendo a mí. Que a través de sus vivencias yo estaba sanando mi historia. Porque aunque yo no estaba presa en un sistema jurídico, yo estaba presa de mi propia historia, de mis juicios, de la cárcel mental, de lo que me dijeron que yo era, de lo que no podía, del dolor que pasé, de los miedos y demás. Y entonces ellas se conviertan en mi sentido de servicio. Y entonces estando ahí empezamos en un proceso de das, doy. Dejé de ver a aquella mujer homicida como a una homicida y la empecé a ver como una hermana que le dolió y que estaba ahí y que le dolía estar ahí, pero que estaba en condiciones de volver a entrar a la sociedad. Entonces, para mí ha sido una de las experiencias más maravillosas el poder compartir con ellas, el estar compartiendo, dando una clase de física con un bebito de 3 meses, porque la mamá estaba en clase y no la dejaba, entonces yo, maestra, agarraba el bebé y me ponía a darles clases de física mientras la mamá podía. Y era como, vamos haciendo alianzas de mujer a mujer, ya no era la presa y Crislia, ya era tu mujer, tu mamá, yo mamá, tú soñadora, yo soñadora. Red de apoyo. Y era una red de apoyo total. Hoy por hoy yo les digo a todas y cada una de ellas, muchas ya están fuera, afortunadamente sigue la relación o cuando están o alcanzo a ir y les digo, ustedes no han cansado de dimensionar lo que ustedes han hecho en mi vida. Ustedes me dan las gracias, pero yo hoy por hoy, cada vez que puedo, a Dios, mis funciones, de manera social, de una forma u otra, siempre trato de darles el agradecimiento a través del servicio.
Está agotándose el tiempo. Pregunta muy breve. ¿Y qué tanto acepta esa sociedad, esta sociedad en la que vivimos, a esas personas que han estado privadas de su libertad y que requieren un empleo? Porque ¿saben cuál es el asunto? Una persona que estuvo privada de su libertad tanto tiempo, simplemente es como aquella persona que está encamada durante tanto tiempo, los músculos se atrofian, sus capacidades se atrofian también, y de repente no se le abren los espacios, hay más riesgo de que pueda volver a tener una situación de vida difícil. ¿Qué tanto nos abrimos como sociedad a aceptar una persona que estuvo privada de su libertad para reactivarse laboralmente? Cero. Cero. La sociedad no ha entendido que un proceso de reinserción no es trabajo del gobierno o de las cárceles. La sociedad ha entendido que el proceso de reinserción lo tenemos nosotros como sociedad, porque nosotros como gobierno hacemos nuestra parte, les damos la comida, el vestir y todos los… Pero a la hora que esta persona sale, además de que ya pagó, jurídicamente ya pagó, Sí, claro. emocionalmente ya pagó, y luego todavía salimos o sale y la gente lo primero que hace es ponerle el pie en el cuello. Los familiares iniciando en su generalidad. Y es como estereotipar. No estamos listos. No hemos entendido el que en la sociedad no podemos estereotipar comunidades. No podemos decir, ella es preso, ella es de la comunidad LGBT, o sea, la sociedad no funciona en comunidades. No es como que si vamos a ir a jugar y, a ver, vamos a poner aquí porque él tiene el cabello chino, vamos a poner aquí porque tiene el cabello lacio. Y socialmente lo hacemos así. Separamos a las personas por una condición de vida. Estigmatizamos, es el gran… Totalmente, totalmente. Claudio, me llama totalmente la atención todo lo que has hecho desde niño, la actuación, tus estudios en Guadalajara, la formación que has brindado a jóvenes, que es curioso, fíjense, no sé si captaron este mensaje, mientras Claudio estuvo atendiendo jóvenes para que tuvieran una perspectiva de vida, a Crislia le tocó ayudarle a darle perspectiva de vida a quienes en algún momento se extraviaron por la situación que haya sido. Es curioso, es una historia interesante. Pero también cada uno de ustedes quienes nos ven, por supuesto yo, tenemos nuestros retos, tenemos nuestras adversidades, tenemos nuestras preocupaciones. ¿Qué te motiva a ti para seguir adelante? Me motiva cuando veo la expresión del público, cuando sé que hemos conmovido a alguien con el trabajo que estamos desarrollando en el escenario. Me motiva saber que un joven dice, gracias, a partir de aquí estoy viviendo algo nuevo en mi vida. Y es que son muchas cosas las que nos ha tocado vivir. Ahorita estamos retomando un proyecto que se llama La maravillosa aventura del Principito, ya metí gol, sorry, pero es una obra de teatro que presentamos en Colombia en 2019, anduvimos por allá, y hay una escena muy bonita en la obra donde hablamos de cómo resignificar la partida de las personas que se convierten en estrellas. Tuvimos una función en una casa de cultura en Itagüí, en uno de los barrios de Medellín, uno de los barrios donde había un índice delictivo muy alto y que ahora han logrado subsanar por medio de las artes. Y ahí en Itagüí, al finalizar una función, conocimos a una madre de familia venezolana que había huido de Venezuela hacia Colombia en busca de una libertad para su vida, y nos comentaba que en el trayecto de Venezuela a Colombia perdió a su hijo mayor. Caray. En historias muy fuertes, pero yo creo que nos movió a todos, a toda la compañía, que ella se le abrazó a uno de los chicos que es quien llevaba esa escena y le decía, gracias, porque ahora entiendo que mi hijo no me dejó. Mi hijo ahora es una estrella que me ve todos los días y que siempre me está acompañando. Cuando uno crea un trabajo escénico, no se imagina lo que puede llegar a impactar en la vida de una persona. Y cuando encontramos este tipo de situaciones
y te das cuenta que el trabajo que tú pensaste como un espectáculo está tocando corazón y se está ayudando a sanar heridas, creo que es el regalo más grande que el teatro nos puede hacer como directores, como actores, como creadores. El hecho de saber que podemos influir positivamente en alguien, regalarle un momento, un respiro o ayudarle a sanar algo. Yo creo que esa es una de las cosas más motivantes para poder continuar. Y el sueño aparte terco que tenemos de profesionalizar el arte y la cultura, particularmente el teatro en nuestro caso, en el estado de Nayarit. Claudio, los ojos manifestaron la emoción. No lo van a poder ustedes ver tan cerca, tal vez en la cámara, pero los ojos de Claudio están llenos de emoción, están enrojecidos de emoción. Gracias, Claudio. Finalmente, Crislia, te quiero preguntar algo que creo que puede ser una pregunta que tenga un propósito de interés personal, pero que tal vez seguramente ya te la has planteado para ti. Con esos logros que has tenido en tu vida, con estos caminos, ¿qué anhelas en tu vida? ¿Y cómo te gusta que te veamos las personas o cómo te gustaría que te veamos? ¿Qué anhelo? Yo anhelo seguir sirviendo desde el escenario, seguir sirviendo desde los centros penitenciarios, seguir sirviendo en mi hogar con y para mis hijos. Eso es una de las cosas que más puedo seguir o más puedo desear. ¿Cómo me veo en unos años? Seguir abonando una semillita de esperanza, una semillita de fe en cada una de esas personas que creen que ya no se puede soñar, que ya no se puede vivir. Pero principalmente creo que es en mis hijos. Hoy tenía una plática con mi princesa, con mi hija, que por cierto aquí está, un besote, mi niña, que me acompaña. Y platicábamos y le decía, cada uno de nosotros podemos influir en las personas de manera maravillosa. No tenemos que estar en un foro, el día de hoy tenemos la oportunidad. Pero si tú inicias con tu amiga a sembrar una semilla y esa amiga va y platica con sus papás, tu semilla ya se convirtió en 2 semillas. Claro. Y la semilla de los papás se convierte en 20 semillas. No necesitamos estar en un foro, todo empieza desde casa. Si yo quiero servir, yo inicio sirviendo desde mi casa, literal, desde mis hijos, desde la gente que está a mi lado, hasta en mis padres. Entonces, ¿cuál es mi sentido? El sentido de servir. Y si además me divierto, no hombre, estoy de lado. Y luego además me pagan. No, Genial. Pues ya. Genial. Pues miren, esto es lo que nos están mostrando, lo que están haciendo Crislia Navarrete, Claudio Valle, a quienes agradezco la oportunidad de platicar con ustedes, de conocerlos. Y yo creo que seguramente a nombre de este público y de esta audiencia que estamos teniendo vía streaming, agradecer la oportunidad de conocer más de ustedes. A veces entrevistas de 4, 5, 6 minutos nos dicen muy poco. Nos hemos extendido casi 45 minutos para poder conocer un poquito más de ustedes. Yo les agradezco mucho a título personal. Yo les pediría a todos, si nos permiten, obsequiarles un fuerte aplauso a estos par de personas extraordinarias. Gracias. Y fíjense, en mi caso particular, la actuación, yo intenté hacer actuación. A mí me llevó a Televisa San Ángel Leonorindo Ochoa, en paz descanse. Me llevó con Eugenio Cobo, que era responsable de las novelas en Televisa. Estaba Derbez con su novela y a mí sí me ganó el tema de, estaba recién casado en aquel entonces, ya papá de una niña, tenía mi trabajo en un grupo Radio Centro, en una estación Radio Variedades, suplente, no tenía horario. A mí lo que me impedía estar la actuación en México, no sé aquí, pero al menos en México era a la hora que te llamaran y yo no podía estar porque tenía que estar también a la hora que me llamaran en Grupo Radio Centro. Pero bueno, cada quien está en su ámbito, los felicito y los admiro desde el ámbito de la actuación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues de mi parte, entrego micrófono, yo creo que a Gio, Pastor Gio. Muchas gracias. Quiero invitarles que se pongan de pie
y les demos un fuerte abrazo, un fuerte aplauso a Enrique Guzmán, a Crislia Navarrete y a Claudio Valle por estarnos acompañando el día de hoy. Muchas, muchas gracias. Y ¿saben algo? El mundo necesita más amor, necesita más amistad desinteresada y necesita más servicio del corazón. Enrique dijo algo bien interesante: todos necesitamos depositar nuestra fe en alguien superior. Crislia dijo: yo tuve que creer y fui a servir. Y Claudio dijo algo bien interesante: estuve dispuesto a invertir de mí en muchos más. Uno de los principios o valores universales de este gran hombre a quien nosotros amamos y seguimos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando amamos a nuestro prójimo, automáticamente estamos amando a Dios. Que donde quiera que estemos, en el lugar donde andemos, donde la vida o Dios nos esté poniendo, ahí demos lo mejor de nosotros hacia los demás, sirvamos con una sonrisa, con un abrazo, con los talentos que tenemos, pero hagámoslo con el corazón, sirviendo a Tepic, a Nayarit, a México, a nuestro vecino, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Estaremos amando mucho más a Dios. Enrique, Crislia, muchas gracias. Y yo quiero pedirles que terminemos este tiempo haciendo una oración. ¿Les gustaría hacerlo? Claro, adelante, Crislia. Señor director, ¿me da chance? Adelante, Queremos adelante. hacer un comercial, aprovechando que estamos aquí, a la gente que nos ve por redes sociales y a ustedes que están aquí. Vida nos ha abierto las puertas de su hogar para entrar nosotros hasta la cocina. Y entonces Escena Compañía Teatral el próximo sábado 15 de julio estrena La maravillosa aventura del Principito. Es una obra que trae una nueva propuesta, que como dijo Claudio, la llevamos a Colombia, pero hoy viene con un elenco distinto, una propuesta escénica totalmente distinta, y Vida nos dio la oportunidad de estrenar aquí en casa. Así que muchas gracias, gracias a Vida, gracias a Kit, gracias a toda la gente que nos han dado la oportunidad de traer el arte y el amor a su casa. Así que tenemos una cita sábado 15 de julio, 6 de la tarde, aquí en Vida. Tráiganse a todo mundo. El Principito no es una obra solamente infantil, es para los niños y para la parte niña de todos los adultos. Los boletos los pueden encontrar con… Aquí en Vida, creo que Ricardo y Liz, la pastora. tienen boletos, y no también por medio de las redes sociales con Escena Compañía Teatral. Muchas gracias. Súper, muchas gracias. Pues no nos lo vamos a perder. Cerremos este tiempo haciendo esta oración. ¿Les parece? Dios, te amamos mucho y el día de hoy te pedimos, ayúdanos a ser mejores personas. Ayúdanos a ser mejores amigos, mejores seres humanos, y ayúdanos a amarte más a ti, amando a nuestro prójimo. Gracias, porque salimos de aquí con un reto, con un aprendizaje, con una semilla de esperanza que podamos ponerla en práctica allá afuera. Gracias, gracias, gracias. Amén. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Crislia, gracias. Gracias, Claudio. Vamos a invitarles, si nos acompañan, a pasar a sus lugares.